y, y bienvenido, hermano. Adelante. Sí, muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos, y también agradezco esta oportunidad que Dios nos da. Cada oportunidad que Dios nos da para compartir, escuchar el Evangelio es una gracia. Y también me siento muy gozoso. Vamos a compartir la palabra en este día, en esta mañana. Bienvenidos todos, muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos. En Primera de Samuel, Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 7 vamos a leer. Si lo tienen, que me acompañen, por favor. Dice así. Nuevamente comparto la cita. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 7 vamos a leer. Versículo 1 dice así. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Hasta ahí vamos a leer. Nuevamente, buenos días. Para mí es un gozo estar aquí con ustedes compartiendo. Y bueno, el día de hoy Dios me ha dado esta reflexión, esta meditación. Goliat nos presenta la Biblia como un gigante feroz, una criatura completamente monstruosa, feroz. Pero por el otro lado podemos ver también la forma, ¿no? La fisionomía, la forma de David. Entonces esta batalla es muy épica, esta batalla es muy conocida también, muy popular, pero la Biblia, no solamente por la batalla que sabemos al final gana David, sino la Biblia nos resalta la identidad de Goliat. De manera espiritual, Goliat representa la dificultad, representa aquellos problemas, obstáculos, pero principalmente Goliat, la verdadera identidad de Goliat es el miedo. Muchas veces nosotros no avanzamos en el camino espiritual, muchas veces nos estancamos, porque aunque tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, aunque sabemos realmente hemos hablado también y conocemos en la Biblia que Cristo murió por nuestros pecados, ¿cierto? Pero muchas veces, ¿qué pasa en nuestra vida? ¿Por qué no avanzamos? Porque hay un Goliat delante de nosotros. Aquel Goliat que se presenta monstruosamente, un Goliat que no me deja avanzar. Entonces, principalmente Goliat representa el miedo en nuestro corazón. Aquel que no nos deja avanzar. Al pueblo de Israel, ¿cómo estaba? Estaba sometido bajo aquel Goliat. ¿Qué pedía Goliat? Pedía un hombre del campamento de Israel. Entonces decía, denme un hombre, yo pelearé con él. Y el que venciere, no solamente vencerá, sino que todo el pueblo, no nada más es una batalla de 1 a 1, sino representará a su pueblo, representará a su batallón, a su ejército. Entonces, si ganaba el hombre, una persona, un guerrero de Israel, si ganaba ante Goliat, entonces todos los filisteos iban a estar sometidos
bajo Israel. ¿Por qué? Porque ese hombre de Israel habría ganado. Pero si Goliat ganaba, que es filisteo, le ganaba a aquel hombre de Israel, ¿qué pasaría? Todos los israelitas estarían sometidos bajo los filisteos. ¿Por qué? Y porque habría ganado Goliat. Entonces, esa batalla 1-1 y representaría cada uno su campamento, cada uno su ejército. Pero del pueblo de Israel, ¿quién realmente quisiera pelear con Goliat? Dice aquí, nos da las características de Goliat. Dice en el versículo 4, 1 de Samuel 17:4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Perfectamente nos está dando la indicación cómo es Goliat. Y dice aquí, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Cada codo, y se mide de esta forma, ¿no? Se mide desde, nosotros conocemos el codo hasta la mano. Entonces, cerca de 45 a 50 centímetros es lo que mide un codo, o la medida de un codo. Dice que era de 6 codos. Entonces, si redondeamos a 50 centímetros, ya de 2 codos es 1 metro. De 6 codos, 3 metros aproximadamente, y un palmo. Entonces, una criatura de 3 metros. Impresionante. Y después nos está diciendo, el versículo 5, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Cada 3,000 ciclos de bronce representan 34 kilogramos. Entonces, solamente haciendo un cálculo, aquí no son 3,000, son 5,000. Si ponemos el doble, serían 68. Serían 68 kilos, ¿cierto? Entonces, un aproximado de entre 50, 55, 56, por ahí así, llevaba de bronce, ¿no? Sobre él. Solamente de la cota de malla, una malla que le protegía, pero lleva el casco, lleva su espada, lleva su escudo, lleva su protección. Dice en el versículo 6, y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Entonces, estaba forrado este hombre, ¿cierto? Estaba blindado este hombre. Además, ¿cuánta fuerza tenía? Es como si, no sé si ustedes han cargado, ¿no? De pronto, a una persona como de 50 kilos, 60 kilos, por ahí así. O tal vez, a lo mejor, algunos han practicado, ¿no? El tema de la construcción, en alguna vez ha participado, algún bulto de cemento, ¿no? Imagínense, esa cantidad sobre su cuerpo, el doble de esa cantidad sobre su cuerpo. Él naturalmente así llevaba, esa era su protección. Entonces, una fuerza impresionante, una altura impresionante, y cuando de pronto David se ve esta situación, ¿el que dice? ¿Ese hombre quién es? ¿Quién es ese incircunciso? ¿Por qué? Porque, y este Goliat, ¿qué es lo que estaba diciendo? ¿Quién realmente de aquel pueblo de los israelitas estará con nosotros? ¿Dónde está su Dios? Blasfemaba en contra de Dios. ¿Dónde está su Dios? Decía. Cuando David escucha sobre Goliat, sobre aquel que está invocando y que está blasfemando el nombre de Dios, de pronto él se molesta, ¿cierto? Sale un enojo dentro de él. Dice, yo voy a pelear, yo le voy a enseñar. Pero David, ¿quién es? Todo lo contrario. David es muchacho, es pastor de ovejas, ni siquiera es guerrero. Apenas es un jovencito, ¿no? Está entrando, apenas saliendo de la adolescencia, entrando a la juventud, y completamente diferente, un contraste enorme, impresionante entre Goliat y David, ¿cierto? No se compara. Pero cuando él está muy decidido, escucha al rey Saúl sobre aquel David y le dicen, tráiganlo, yo quiero escucharlo, quiero conocerlo, ¿quién es? Y le dan referencia de David. Y cuando Saúl escucha sobre David y David le presenta, vamos a leer un poco más adelante, en el versículo
31, aquí mismo en este pasaje, versículo 31, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 31, dice así: Y fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Le está dando testimonio David. ¿Pero de qué le da testimonio? De cómo Dios ha trabajado en su vida. Entonces, para todo el mundo, Goliat, que representaba como algo imposible de alcanzar, ¿cierto? Pero para David, ¿qué representaba? No representaba más que otra compañía, otro testimonio que Dios le daría en su vida. Saben, hermanos, nosotros muchas veces no avanzamos en la vida espiritual, como mencionaba hace un momento, por el miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Dice que Dios nos dio un corazón de miedo, así dice, de cobardía. Dice que no nos dio un corazón de cobardía, sino de valentía. ¿Por qué muchas veces no avanzamos? Nos da miedo. ¿Y por qué nos da miedo? Confiamos en nosotros mismos. Porque nos vemos a nosotros mismos. No vemos a Dios en nuestra vida. Si yo viera realmente a Dios en mi vida, avanzaría en todos los asuntos. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios está conmigo, porque yo sé que tengo el respaldo de Dios. Amén. Por eso, hermanos, nosotros en la vida espiritual estamos muchas veces truncados, estancados. ¿Por qué? Porque hay un Goliat que nos somete, porque hay un Goliat que está en contra de nosotros. Ese Goliat representa el miedo principalmente, es la dificultad, la adversidad, pero principalmente representa el miedo. Aquí menciona cómo David, delante del rey Saúl en aquel entonces, le presenta el testimonio, le dice: a ver, tráiganlo, yo quiero conocer a ese David que dice que con mucha valentía quiero conocerlo. Cuando lo ve, le dice: no, tú no vas a poder ir. ¿Por qué? Saúl se está dirigiendo con su vista, está viendo a David con la vista carnal, no de la fe. Entonces David, que está utilizando la vista de la fe, pero Saúl la vista carnal, lo ve: no, tú no puedes. ¿Por qué? Le está viendo con su propia vista humana, su propio juicio. Tú no puedes. ¿Por qué no puedes? Porque tú eres muchacho, le dice. Él es guerrero de su juventud. Tú eres pastor, pero él es guerrero. Pero de pronto el testimonio que le da David a Saúl, ese testimonio ha sido también muy edificante para mi vida. Espero que para ustedes también. Le dice David a Saúl: yo soy pastor, mire, vamos a leerlo. Dice en el versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. ¿Cómo convenció David a Saúl? ¿Cómo lo convenció? Lo convenció con el testimonio nada más. Nunca le dijo: mira, yo te prometo, yo te juro que... Nunca le dijo así. Nosotros muchas veces queremos prometer, ¿cierto? Queremos jurar, queremos convencer. ¿Cuál es el mejor convencimiento que debe haber en las personas? Mira, es que cree en la palabra. Mira, es que la palabra dice así. No debemos de convencer humanamente. El puro testimonio de Dios en nuestra vida. Eso es lo único. Por eso dice la Biblia, hasta para ser un diácono, anciano, para cualquier ministerio, simplemente siendo cristiano, se debe ver el testimonio, como decía el hermano Gus, ¿no? Hace un momento, el hermano Gustavo, que decía
que nosotros menguemos cada vez más y que Cristo crezca en nosotros. Esto justamente es, que seamos más como a la palabra, que realmente Cristo se refleje en nuestra vida. ¿En quién se está reflejando la vida de David? Dios se está reflejando en la vida de David. Por eso cuando Saúl escucha el testimonio, con el puro escuchar el testimonio de David, Saúl se queda convencido. El rey Saúl le dice, ve. ¿Cómo le dice en el versículo? Versículo 37, la última parte, dice, y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Que Jehová nuevamente esté contigo, que Dios esté contigo. ¿Por qué? Es tu única arma, es nuestra única arma, hermanos. Jehová con nosotros. Amén. Por eso a mí me gusta mucho esta historia, porque sí, claro, la historia es que David mata a Goliat y todos conocemos el desenlace. Pero cuando prestamos más detenidamente la atención, nos damos cuenta que de la forma espiritual nosotros también somos igual. Estamos frente a un Goliat, ese Goliat imponente, ese Goliat que nos persigue, nos acecha, es inmensamente ¿cómo decir? Como si fuera algo imposible de alcanzar. Nosotros, hermanos, dice que todo lo podemos en Cristo, que me fortalece. Tenemos la victoria. Somos ministros competentes del nuevo pacto, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo Jesús. Pero, aunque decimos de esta forma, muchas veces tenemos miedo de avanzar. ¿Por qué? En ocasiones somos teóricos. Por ejemplo, Saúl también estaba del lado de Israel, ¿cierto? Estaba del lado del campamento, pero también tenía a Dios en su corazón, en su vida. Pero ¿por qué no empleaba a Dios en la vida práctica? Así somos nosotros. Muchas veces somos cristianos de teoría, no de la fe. Cuando nosotros avanzamos realmente, nos damos cuenta que Dios está siempre con nosotros. ¿Cómo pudo David vencer a Saúl? No solamente es creer, sino también David tuvo un entendimiento claro en su vida. Dios me entrenó. ¿Cuándo nosotros vamos a saber que Goliat va a estar enfrente de nosotros? Nunca sabemos, ¿no? En tal fecha se va a presentar Goliat. David tampoco sabía. En tal fecha o dentro de tantos días y se va a presentar Goliat. Él no sabía. Simplemente vino la situación, él tuvo el coraje, la valentía, además el entrenamiento, que ahorita vamos a hablar, el entrenamiento, y entonces avanzó sabiendo y le da testimonio a Saúl. Así como Dios me libró, como Jehová me libró de aquel oso, de aquel león, fuese lo que fuese, Dios me libraba. De este mismo filisteo incircunciso será igual. Dios lo entregará, porque Dios está conmigo. Además, Dios me entrenó. ¿Cómo lo entrenó Dios? Justamente, todo lo que pasa en nuestra vida es un entrenamiento, ¿cierto? Y cuando David estaba pastoreando las ovejas de su padre, de pronto le viene un oso, le viene un león. ¿Qué Dios no sabía que le vendría un oso? ¿Qué Dios no sabría que le vendría un león? Y entonces, ¿por qué le permite esa dificultad en aquel tiempo en la vida de David? Es un entrenamiento, hermanos. Muchas veces nosotros pensamos que es una tragedia, pero Dios nos está entrenando en el corazón. ¿Para qué? Para cuando sobrepasemos aquel león y cuando sobrepasemos aquel oso, temas o significado de la dificultad, de la desgracia, que yo pienso que es desgracia, pero es bendición, porque es realmente el entrenamiento en nuestro corazón. ¿Para qué? Yo tenga la fuerza, para que yo crezca en mi corazón, para que yo crezca en la fortaleza, en la confianza de que Dios está conmigo, para que yo tenga el testimonio, la confianza. Realmente el Señor me acompaña. Y después de estar preparado, para cuando venga Goliat, yo esté preparado, yo pueda estar en contra de él. Esa es la diferencia, hermanos. Por eso dice la palabra en Santiago, dice que Dios no tienta, sino que Dios prueba, ¿cierto? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, sino que Dios prueba nuestro corazón. Así como el mismo Jesús probó a Pedro. A ver, Pedro, dices que quieres venir hacia mí, porque le decía a Pedro, ¿cierto? En la barca, cuando está en el agua, y que de pronto ven que alguien viene hacia ellos, pero está en el mar, está en el agua. Y entonces Pedro, así con los demás, se asustan y dice, no teman, soy yo, les dice Jesús. Y de pronto Pedro, ¿qué les dice? Bueno, si eres tú, maestro, si eres tú Jesús, manda que yo vaya hacia ti. ¿Y qué le dice Jesús? Ven. Le da la palabra, ven. Ya le dio la palabra, ¿cierto? Entonces Pedro, ¿qué hace? Escuchando ven del Señor,
se baja de la barca y empieza a caminar igual sobre el agua. Y empieza a caminar. Pero después se empieza a hundir. ¿Por qué se hunde? Volvemos otra vez, la vista del hombre. ¿Cómo Saúl no quería que David fuera? ¿Por qué? Porque lo vio todo delgado, sin preparación, tal vez físicamente, ni siquiera con músculos, o no sé, ¿cómo lo habrá visto que dijo, no, tú no vas a ir, porque te va a destruir? También Pedro, ¿qué hace? Está caminando sobre el agua, pero de pronto empieza a ver la dificultad, empieza a ver la tempestad. Nuevamente, hermanos, la tempestad, significado de Goliat. Aquella gran tempestad, aquella gran dificultad. Y entonces, porque yo lo veo, porque yo lo siento, creo que es la realidad. Pero Jesús está caminando igual, sobre el agua, ¿cierto? Entonces, si Jesús puede caminar sobre el agua y yo estoy juntamente con Cristo, entonces yo también puedo caminar sobre el agua. El mismo Señor Jesucristo decía, el que cree en mí, las mismas cosas que yo hago hará, y cosas mayores aún también hará. Entonces, ¿qué es lo único que debemos de hacer, hermanos? Creer a la palabra, saber que el Señor realmente ya lo hizo todo por nosotros, que ya hemos tenido la potestad, la autoridad. No quedarnos como aquellos cristianos de teoría, sino cristianos de la vida práctica, aquellos que con nuestro testimonio crean que realmente existe Cristo, crean que realmente existe Dios, solamente por ver nuestro comportamiento. Pero hay muchas veces que no damos buen testimonio, sino por no creer, por ser incrédulos, muchas veces se duda de la existencia de Dios. ¿Eso es ser cristiano? ¿Eso es ser realmente creyente? No, yo no quiero, mejor, así dicen, por ver muchas veces nuestra vida. Por eso, hermanos, no es tan sencillo, no es tan difícil, es sencillo. No es esforzarnos, no es volver otra vez a la ley, porque ahora estamos bajo la gracia, no bajo la ley. No es estar otra vez esforzándonos, no. Solamente es consumir la palabra de Dios, escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Cómo Saúl tuvo fe? Porque escuchó el testimonio de David, porque oyó con fe. Entonces la palabra viene por el oír. Y entonces la fe, ¿cómo se introduce a nosotros? Escuchando. Y Saúl, ¿cómo tuvo la fe? Y dejar a David que peleara contra aquel monstruoso, Goliat, por la fe, porque escuchó con fe. Hermanos, en nuestra vida es igual. De pronto Pedro empieza a caminar porque está viendo al Señor. Pero en cuanto desenfoca su vista del Señor y la enfoca hacia la tempestad que está a los lados, entonces es cuando se empieza a hundir. En nuestra vida igual. Iniciamos con mucha fuerza, con mucho ímpetu. Queremos hacer, deshacer. Yo quiero así avanzar, porque estamos viendo a Jesucristo, la palabra. Pero cuanto pasa el tiempo, nos introducimos más en este mundo, vemos más la corriente de este mundo, vemos la dificultad, vemos que no se puede. Sí, para el hombre es imposible, pero para Dios, ¿será imposible? Nada es imposible para Dios. Hermanos, realmente por eso, desde el Evangelio, desde creer realmente que Cristo murió por nuestros pecados, desde ahí inicia todo. Si yo no creo realmente que el Señor tiene el poder para resucitar, el poder para levantar de los muertos, el poder para quitar mi pecado, el poder para sanarme, el poder para avanzar, si yo no creo en todo esto, entonces, ¿en quién estoy creyendo? ¿En qué corriente estoy siguiendo entonces? Hermanos, no seamos realmente aquellos cristianos, ¿no? o creyentes o seguidores de Cristo, solamente de teoría, sino de la práctica. David entendió perfectamente, entonces, en aquel tiempo, cuando yo estaba en el rebaño de mi padre, cuando yo estaba con las ovejas de mi padre, y de pronto venía un león y venía un oso, para mí era de mucha dificultad, decía David, porque imagínense, enfrentarse a un león y un oso es algo sencillo. Él decía, me daba miedo, pero yo no podía dejar que se comiera el patrimonio de mi familia, somos humildes. Entonces yo tenía que sacar el coraje, la valentía, confiar en Dios. Y entonces yo atacaba o contraatacaba a aquel león, contraatacaba a aquel oso. Milagrosamente Dios me daba la victoria, porque Dios me rescataba de las garras de aquellos. Entonces así yo pude ver, ese entrenamiento no fue en vano. Gracias Dios. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo luchar contra Goliat. Muchas veces pensamos que es de la noche a la mañana. No, hermanos, en nuestra vida hay un proceso. Por eso debemos de tener la sensibilidad de saber
cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Para qué Dios me ha dirigido a este camino? ¿Para qué Dios me ha tomado para este lado? Entonces, en aquel momento, ¿cómo sentiría David? Si fuéramos nosotros, imagínense, estando ya ahí con las ovejas de nuestro padre, ¿no? Supongamos somos David. Y de pronto viene un oso y un león, o un león. Imagínense, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Yo qué haría en aquella condición? ¿Me echaría a correr, no? ¿O qué haría? ¿Me escondería? Y cada vez que viene un oso y un león, ¿me escondo? Así somos nosotros, ¿cierto? Pero el mismo Dios que dice, no, como David, un varón conforme a mi corazón. Entonces, ¿cómo es David? Comprende, tiene la sensibilidad, no debo de retroceder, porque no somos de los que retroceden, ¿cierto? Para perdición, sino de los que avanzan, de los que anuncian, de los que se someten hacia la voluntad de Dios y Dios abre el camino. Hermanos, debemos de confiar, tenemos un Dios poderoso, un Dios que está a nuestro favor, un Dios que lo puede todo. Imagínense, estamos frente al Creador. Entonces, ¿qué criatura podría ir en contra de aquel Creador? Nada, ninguna criatura, nada en este mundo. Por eso Pedro, al principio, él puede ver y puede caminar, puede probar el poder de Dios, ¿cierto? El poder de Jesucristo. Está caminando sobre el agua. Pero después, al volverse a este mundo, a la lógica, porque la lógica viene en nuestra cabeza, viene la razón, ¿cierto? No es lógico, porque la ley de la gravedad, ¿cierto? ¿Cómo es? Hacia abajo, no sobre el agua. Entonces hay muchas leyes, pero está Jesucristo, es el creador de todas las leyes de la física, el creador de todo el universo. Dice que todo por Él fue hecho y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho, ¿cierto? Está Jesús, el creador. Y si yo estoy con el creador está conmigo, entonces, aunque ya está bien establecido una lógica y una ley, eso no tiene mayor peso ni mayor valor que la palabra de Jesús. Amén. Por eso, hermanos, en este tiempo yo puedo reconocer nuestra vida como la vida de David. ¿Por qué muchas veces no podemos avanzar? Tenemos miedo, tenemos la dificultad enfrente. No veamos con la vista carnal, hermanos, veamos con la vista de la fe. Veamos realmente, al final, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estabas bien, solamente tenías que verme a mí, pero en cuanto volteaste tu mirada, te caíste, te hundiste. El Señor nos rescata de la situación, pero prueba nuestro corazón. Aquí mismo también, aunque Dios nunca le dijo a David, vas a ir, David, vas a ir y vas a pelear contra Goliat, y tú así, y te acuerdas que yo te dije, y que yo te entrené con los leones, y nunca le dijo así, sino David tuvo la sensibilidad. El Señor me está dirigiendo, el Señor me está haciendo avanzar por este camino. Cuando debemos y sabemos que es la voluntad de Dios, con todo debemos de contraatacar aquella voluntad de Dios. Amén, porque Dios está con nosotros. Entonces David, al final, ¿cómo mata a Goliat? Él sabe, en aquel tiempo, dice, yo estaba en contra de aquel león y con aquel oso, con la honda empezó a practicar con la honda, aventando piedras con la honda. Jueces capítulo 20, no vamos a leer ahorita por el tiempo, pero Jueces capítulo 20 menciona que había 7,000 zurdos, en los cuales eran entrenados, que ellos ante un cabello, imagínense un cabello, ¿no? ¿Cómo se ve un cabello? Muy delgadito, casi ni se ve. Dice, le tiraban a un cabello, no erraban, dice la palabra. ¿Por qué no erraban? Estaban entrenados, o sea, como poderosamente entrenados, que hasta un cabello con la honda le daban, no erraban. Imagínense, David de la misma forma, para poder darle a un oso, a un león, ¿cuántas veces no habría entrenado en su vida? Nosotros creemos que de la noche a la mañana ya todo es posible. Hermanos, en nuestra vida debe haber el entrenamiento, constantemente estarnos entrenando. Un profesional, un profesionista, ¿cómo hace? No de la noche a la mañana tiene una carrera universitaria, una carrera o un negocio, un emprendimiento, una empresa. Simplemente una persona que tal vez no tenga empresa, sino desde su casa, un conocimiento, una habilidad. ¿De la noche a la mañana se hace? No, sino se va desarrollando a través de la práctica. Y después, recibiendo la gracia, Dios lo maximiza, lo multiplica. Dios nos fortalece, nos bendice. Por eso, hermanos, debemos de avanzar
confiando el Señor, está abriendo la puerta. Avanzar con la gracia de Dios, porque también no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Debemos de avanzar, no por nuestra cuenta, a avanzar creyendo el Señor me acompaña, avanzar creyendo el Señor está conmigo, desarrollarme. Eso, hermanos, es la vida espiritual. Por eso, de esta forma yo puedo ver. Así como el Señor Jesucristo quitó nuestros pecados una vez y para siempre, nos hizo sentarnos en los lugares celestiales, de esta misma forma nos ha entregado todo, para que andemos de antemano en ello, de antemano en su gloria, hermanos. Confiemos, el Señor está con nosotros. Ese Goliat no es nada. En cuanto avancemos, ese Goliat morirá. En cuanto avancemos, el Señor nos entregará la victoria. Debemos de avanzar, hermanos. Goliat no es nada para nosotros. Aunque se vea grande, aunque se vea monstruoso, aunque se vea imposible, no se puede. Es que mira, no se puede. Aquí dice de esta forma, mira la situación como está, mira el ambiente. No importa. ¿El Señor está con usted? Sí, amén. Bueno, si el Señor está con usted, avance. En cuanto usted avance, ese Goliat morirá. Amén. Por eso, hermanos, que ese Goliat de nuestra vida no sea más. Fíjense, en la vida de David, ¿quién vence a quién? En la historia de la Biblia, ¿no? En la Biblia, ¿quién vence a quién? ¿David vence a Goliat o Goliat vence a David? David vence a Goliat, ¿cierto? En la Biblia, David vence a Goliat, pero en nuestra cabeza, muchas veces Goliat vence a David, ¿cierto? Ay, no, es que esta situación no se puede, es que así, mira. Muchas veces en nuestra cabeza, en nuestro corazón, Goliat vence a David. No es así, hermanos, es al revés. David vence a Goliat siempre, en todo momento. Nosotros somos David. Por eso, hermanos, con la compañía de Dios, siendo David, vamos a vencer a Goliat. Amén. Debemos de avanzar, hermanos. No estancarnos, sino creyendo, el Señor me acompaña. Tampoco debemos de avanzar en nuestro propio corazón, nuestra propia prudencia, no. Sabiendo es la gracia de Dios, sabiendo Dios me acompaña, me está dirigiendo. Si ustedes omiten a Dios en su vida, es destrucción. David enfrentó a Goliat. Por último, voy a leer una palabra. Aquí mismo dice, en el versículo 45 y 46, vamos a leer por último. Dice así, entonces dijo David al filisteo, 1 Samuel 17, 45 y 46. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Él mismo sabe. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Por qué? Dios dará el milagro, la victoria. ¿Por qué? ¿Sabe? Dios, dice, se manifestará porque yo humanamente no puedo contra ti, pero Dios te vencerá. Asimismo tú sabrás, todos los filisteos sabrán que hay Dios en Israel, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hermanos, en nuestra vida también se debe de manifestar Dios, que la gente vea nuestra vida, y al momento de ver nuestra vida, crean que hay un Dios. Mira, ¿cómo era? Pero ahora, ¿cómo es? Gloria a Dios, sí existe Dios realmente. Mira, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hiciste? Yo no. Recibí la gracia de Dios, el milagro de Dios, el favor de Dios en nuestra vida, hermanos. Así sea en nuestra vida. Amén. Yo con esto quisiera terminar, quisiera hacer una oración para terminar. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana, que me acompañen con esta reflexión también, y vamos en la oración. Vamos a orar. Señor, gracias Dios te damos en esta mañana, porque usted nos ha permitido, Padre, el que podamos ver en su Biblia, Padre, en su palabra, Señor, en la Escritura, Padre, en la verdad que nos ha dejado Dios. ¿Cómo realmente podemos vencer, Padre, a Goliat? Es como si fuera un instructivo, Señor, de nuestra vida, como si fuera una receta, Padre, para darle sazón a nuestra vida, Señor, a nuestro caminar, a nuestro paso a paso, Señor, en este mundo. Y, Padre, también podemos ver ahora en 1 Samuel capítulo 17, Señor, cómo aquella gran victoria que usted ha dado a David, Señor, nos hemos detenido un poco, Señor, a meditar, a pensar, Padre, a ponernos también, Padre, como si fuéramos nosotros, Dios, y realmente, Padre, usted nos da la victoria en todo momento, Señor, porque usted nos acompaña, nos ha llevado, Padre, a un entrenamiento también en nuestra vida anteriormente, Señor, para después enfrentarnos ante Goliat. Pero muchas veces, por no tener la sensibilidad, Señor,
Pensamos que es tragedia en vez de un entrenamiento y desechamos, Padre, aquella enseñanza. Pero, Padre, dice que todo es bueno si se toma con acción de gracias, Padre. Toda nuestra vida es bueno, Señor. Bendiga, Padre, esta comunidad, Padre. Bendiga, Padre, los hermanos aquí presentes, sus ministerios, Padre. Y también así sus familias, Señor, sus vidas, Padre. Usted los utilice fuertemente, Padre, y que esta palabra llegue al corazón de todos y que podamos compartir, Padre, extender el reino de los cielos grandemente, Señor. Seamos utilizados fuertemente, Padre, y que cuando se presente un Goliat sepamos realmente, Padre, como esta palabra, Dios siempre está con nosotros. Tenemos el entrenamiento, somos ministros competentes del nuevo pacto, Señor. Gracias, Dios, en este momento. Gracias, Señor, también por la obra redentora del Señor Jesucristo, Señor, quien así ha pagado nuestras culpas, Señor, quien así ha quitado nuestros pecados. Ha sido nuestro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor. Ya lo quitó, una vez y para siempre, Señor. Gracias, Dios, por esta gran obra y porque cada día también, Señor, está en compañía de nosotros, Señor. Dios, encomendamos todo en sus manos. Bendiga este ministerio también, Padre, y estos devocionales, Señor, a cada uno de los expositores también así bendiga, Padre, para que puedan compartir con fuerza, Padre, su santo evangelio. Dios, gracias por el hermano Héctor, también así su ministerio, Señor. Y así, Padre, Pastor Salvador y todos, Padre, los hermanos aquí presentes, Dios, usted bendiga sus vidas, sus ministerios, sus familias, Señor. Encomendamos todo en sus manos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Alan, en verdad, fue un deleite recibir esta palabra y una palabra bien cimentada, ¿no? O sea, Dios no pone improvisados, me quedó muy claro y además es de reflexión este estudio porque vamos a tener gigantes siempre y los gigantes van a ser superiores cada día porque Dios nos equipa para estas batallas y créeme que este estudio yo le pido al corazón de todos los que estamos escuchándolo que no nos dejemos vencer por las adversidades ni mucho menos por las dificultades de este mundo. Dios nos está equipando día a día, así como equipó al rey David, como equipó a Moisés, como equipó a Pablo, que era un hombre que perseguía a la iglesia. Y Pablo, cuando vemos su historia, era un hombre fariseo, que conocía la ley. O sea, no, Dios no toma improvisados para no equivocarnos. Y cuando Dios nos manda una tarea, nosotros debemos de medir nuestras fuerzas y ver nuestra confianza en Cristo Jesús para ir a la batalla, como lo dice la palabra. Yo te agradezco mucho, Alan, porque muchas veces los estudios de las mañanas se diluyen, pero este estudio está muy edificante porque ¿quién de todos nosotros no tenemos batallas día a día? Te agradezco por tu vida, por la forma en que Dios te ha dado el conocimiento para plasmarnos y eso es un aliento para seguir adelante. Muchas gracias, hermano. Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias, hermano, también. Gracias por este tiempo, agradezco a Dios y que Dios nos siga utilizando grandemente. Gracias a todos. Gracias, hermano, por la palabra que es de gran bendición. Ahora sé que lo que hemos pasado en esta vida, todo tiene un propósito para Dios. Y pues le damos gracias porque Él siempre está a un lado de nosotros. Muchas gracias por la palabra y que Dios lo siga bendiciendo, hermano. Bien. Gracias, pastor, que Dios lo bendiga. Realmente es muy edificante esta enseñanza, ya que nos muestra de verdad cómo es tan importante estar cerca de Dios y hacer su voluntad para estar confiados y firmes. Que Dios lo bendiga. Amén, gracias. Dios los bendiga. Hasta luego.